Mi apreciado hermano y hermana en Cristo, es un honor el presentarles el repaso de la lección de escuela sabática. Su servidor, Joel, tiene el privilegio de exaltar la palabra de Dios a través de esta lección. Oremos. Santo es tu nombre, Señor y Padre Celestial. Suplicamos que nos guíes con tu Santo Espíritu a través de este estudio. Colma de bendiciones a cada oyente. Es nuestro ruego, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La lección número 8 tiene por título Escoge, pues, la vida, y tiene como texto inicial Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Antes de iniciar con la lección del día domingo, queremos decirle, mi hermano, que todas las cosas que suceden es porque Dios tiene un plan. Si usted está escuchando esta grabación, esta lección de escuela sabática, Dios lo permitió porque Dios tiene un plan a través de esta lección para usted. Cada cosa que sucede en nuestra vida, cada decisión que tomamos, en realidad está bajo el dominio de los planes de Dios. Para el hijo o para la hija de Dios, nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Todas las cosas son de acuerdo a los propósitos divinos. El Creador tiene un plan. Y cuando leemos Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este texto entendemos que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y lo vamos a descubrir el plan que Dios tiene para nosotros cuando en primer lugar entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y somos transformados mediante su Santo Espíritu, y entonces nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales son abiertos y vamos a comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Todo lo que nos sucede tiene un propósito, el que abramos nuestros ojos, el que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La lección del día domingo nos presenta el título de El árbol de la vida. Y vamos a ver en esta lección del domingo en los propósitos y los planes de Dios desde el Edén, en el jardín del Edén. Génesis capítulo 2, verso 9 dice lo siguiente: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La pregunta en este caso sería: ¿por qué Dios puso un árbol en el jardín del Edén? Un árbol que es conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No piensas, mi hermano, que todos los problemas del pecado se hubiesen evitado si no existiera ese árbol? Si no hubiese existido ese árbol en el jardín del Edén, Adán y Eva no hubiesen pecado. ¿Por qué es que Dios puso ese árbol en el jardín del Edén?
Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que Adán y Eva tuvieran la oportunidad de elegir. Es decir, para que Adán y Eva ejercitaran su libre albedrío. Adán y Eva fueron creados como seres capaces de elegir. Por lo tanto, cuando al Hijo de Dios o a la hija de Dios se le presentan circunstancias en la vida, Dios nos está dando la oportunidad de elegir qué voy a hacer con las circunstancias, los problemas que se nos presentan. ¿Qué voy a hacer? El libro de Génesis capítulo 3, verso 22, nos va a detallar las consecuencias de las decisiones de Eva y Adán. Dice el verso 22, Génesis 3, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, aquí el capítulo Génesis 3 nos presenta las consecuencias de las decisiones de Adán y Eva. Ellos decidieron desobedecer. Por lo tanto, sufrieron las consecuencias. Quiere decir, mi hermano, que las circunstancias en nuestra vida para nosotros son oportunidades para decidir qué voy a hacer. Es decir, vamos a ejercitar un libre albedrío, nuestro libre albedrío. En el libro Patriarcas y Profetas leemos lo siguiente, escrito por Elena G. de White. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Ese es el propósito, por lo cual Dios puso en el jardín del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios estaba probando a Adán y Eva acerca de las decisiones del libre albedrío. ¿Qué es lo que ellos iban a decidir al final? ¿Ser fieles a Dios, obedientes a Dios, o utilizar su libre albedrío para hacer sus propias decisiones? Cuando nosotros nos damos cuenta, mi hermano, que más de 6,000 años que el pecado ha ido degenerando al ser humano, que casi se hace imperceptible la imagen de Dios en el ser humano. El pecado ha degradado tanto a la raza humana que ya parece que la imagen del Creador en cada ser humano ya desaparece. Pero a pesar de ello, en la mente del ser humano, en la conciencia de las personas, existe la idea y el concepto de amor, de justicia. Y Dios va a juzgar a aquellas personas que aún no siguen el camino cristiano, que no conocen a Dios, pero son guiados por esos conceptos de amor y justicia que existen en ellos. Romanos capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, una persona que no conoce a Cristo tiene aún sentimientos y nociones de justicia, de amor. Son leyes escritas, como dice el texto, escritas en su mente, en su corazón, en su ser.
y Dios escribe las leyes en sus mentes y en su conciencia. Y ellos las personas que no conocen a Cristo, deben de vivir de acuerdo a ellas. Y Dios los juzgará. Romanos capítulo 2 dice que el que sin ley ha pecado, sin ley será juzgado, solamente de acuerdo a las ideas o nociones de amor y justicia que ellos tienen grabada en su ser. Por eso, cuando leemos Apocalipsis 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol que fue quitado del paraíso, el árbol de la vida, fue quitado para que Adán y Eva no comieran y el pecado perdure para siempre. Entonces ese árbol es ahora para nosotros. Dios nos ofrece el que vamos a comer de ese árbol de la vida. Y nosotros debemos de decidir hacer una correcta decisión utilizando nuestro libre albedrío de ser fieles a Dios en todo momento. El día lunes, el título es No hay término medio. Y aquí tengo algunos textos que nos van a decir que en verdad en la Biblia no hay término medio. Es decir, tenemos por ejemplo el texto de Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces tenemos el ejemplo. No hay término medio. O somos tiniebla o somos luz. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Este mismo texto se encuentra en Mateo 12:30. Es decir, o estamos con Dios o estamos contra Dios. No hay término medio. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. De igual manera, no existe un término medio. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O tenemos vida en Cristo Jesús o no tenemos vida en Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, o hay vida en Cristo o hay muerte sin Cristo. No hay término medio. No existe algo intermedio. Mateo capítulo 7, el verso 13 y 14, leemos lo siguiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, existe una puerta estrecha o una puerta ancha. Es decir, no existe términos medios. Cuando nosotros, hermanos, leemos lo que dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, recordemos que delante de Dios no hay término medio. O somos fríos o somos calientes. El que es frío, el que no conoce a Cristo, el que está lejos de Dios, tiene oportunidad
de que en algún momento de su vida pueda aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. O somos calientes en el Señor, somos entregados y somos dedicados al Señor Jesús. No hay término medio. Y esa es una verdad presente para nosotros. Lo fue para el pueblo de Israel en el desierto. Y esa es la verdad presente ahora para nosotros. No debe existir término medio, no hay término medio. Me gustaría recalcar acerca de esto. ¿Qué significa término medio? Significa, mi hermano, cuando a veces estamos jugando, estamos poniendo un pie en el mundo y estamos poniendo otro pie en la iglesia. Somos obedientes en unos días, pero hacemos lo que nos parece y lo que nos gusta en otros días. En la iglesia nos portamos de una manera especial, pero fuera de la iglesia nuestra conducta es diferente. Es decir, estamos jugando en ambos lados. No debe de ser así. Tenemos que dedicarnos y tenemos que decidir utilizar nuestro libre albedrío para ser fieles a Dios en toda circunstancia. Primera o segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 leemos lo siguiente. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados como destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos. Apreciado hermano, aquí tenemos las consecuencias cuando nosotros utilizamos nuestro libre albedrío. Si decidimos ser fieles a Dios, si decidimos totalmente entregar nuestra vida a Dios, entonces viviremos siempre con el Señor. Esa es su promesa, esa es la promesa que hizo el Señor Jesús. De lo contrario, el que vive engañándose, el que vive jugando, será castigado con la destrucción eterna, como dice en el verso 9 de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Serán castigados con la destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Mi querido hermano, hemos sido creados para vivir eternamente y delante de la presencia de Dios. Ese es lo que nosotros debemos anhelar, vivir eternamente con el Señor Jesús. Por lo tanto, utilizando nuestro libre albedrío, deberíamos decidir, seguir y ser fieles a Dios en todas las cosas que Él nos demanda. Gálatas 2:20 dice el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, que en un momento de su vida era frío, alejado de Dios, pero cuando él tuvo el encuentro con el Creador, con Cristo Jesús, su vida cambió y entonces pasó a tener una vida de entrega y consagración a su Salvador. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo, utilizando su libre albedrío, decidió seguir a Cristo Jesús a pesar de todas las circunstancias, ser fieles a Dios en todo momento y dedicar su vida a su Salvador. Entonces cuando leemos en Romanos 12:1, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios
que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Mi apreciado hermano, esta es nuestra decisión. Esta debe ser nuestra decisión. Entregar nuestra vida, consagrar nuestra vida totalmente a Dios, íntegramente, como dice el texto, como un sacrificio vivo para Dios, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Entregar nuestra vida, nuestros talentos, nuestro ser, todo lo que somos. Recuerden, no hay término medio. El día martes el título dice la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Y tenemos que reconocer, mi hermano, que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, en muchas circunstancias se repite esta declaración. Entre la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Por ejemplo, Deuteronomio 31 dice: cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les ha anunciado, la bendición y la maldición que les ha dado a elegir, y reflexionen sobre ella en las naciones donde el Señor su Dios los arroje. Y luego en el verso 15, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal. Verso 19, en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Vez tras vez encontramos esta invitación en Deuteronomio capítulo 30. Escoger la vida, el bien. Escoger la bendición. Escoger correctamente, utilizando nuestro libre albedrío. Mi querido hermano, Dios no obliga. Cada uno hace una decisión voluntaria. Por eso dice el texto de Deuteronomio 31, que han elegido y reflexionen, es decir, hemos reflexionado acerca de lo que nos conviene. Hemos elegido, debemos de elegir aquello que es favorable para nosotros. Y vez tras vez nos está diciendo que elijamos bien, elijamos lo que es correcto, lo que nos va a favorecer, elijamos la vida, el bien. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 9, leemos lo siguiente: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Mi querido hermano, el tiempo que vivimos, el tiempo que nos está tocando vivir, tiempos difíciles, son tiempos en los cuales no debemos estar jugando. Tenemos que ser sinceros con nuestras decisiones. Tenemos que decidir ser fieles a Dios de todo corazón. Porque pronto, más pronto de lo que pensamos, Cristo vendrá. Hay dos cosas muy ciertas en este mundo. Hay dos cosas muy seguras que pueden ocurrir en este mundo. Número uno, que vayamos al descanso y esperemos a Cristo. O que Cristo venga cuando aún estamos con vida. Esas dos cosas pueden suceder. Pero cualquiera de esas cosas que sucedan,
Que nuestra decisión de seguir a Cristo sea segura, sea permanente, sea con todo nuestro ser fieles a Dios a pesar de todo lo que suceda. Que entreguemos nuestra vida y nuestros talentos y todo lo que somos a nuestro Creador. Entonces, tenemos que utilizar nuestro libre albedrío. Pareciera que es fácil decidir, porque tenemos en un lado el bien y tenemos en otro lado el mal. Es fácil decidir. Claro que tendríamos que decidir todo lo que es bueno. Pero cuando decidimos por lo que es bueno, recordemos que significa que tenemos que ejercitar obediencia, que vamos a ser felices, la felicidad completa que Dios nos da, que vamos a gozar de la paz que solamente Cristo nos puede brindar, que vamos a tener una vida junto a Dios, en unidad con Dios, y entonces al final tendremos vida eterna. Por otro lado, encontramos el mal. El mal significa hacer nuestras propias decisiones, nuestro propio camino, nuestra propia voluntad. Cuando eso sucede, tenemos una felicidad fugaz, pasajera. Tenemos una paz efímera. Y vamos a vivir apartados de Dios. Y al final será la destrucción eterna. Hermanos, qué fácil es decidir. Claro que tenemos que decidir por lo que es bueno, por lo que es correcto, por lo que nos va a hacer dar felicidad plena y segura en Cristo Jesús. Pero a veces decidimos mal. Utilizamos nuestro libre albedrío mal. Deuteronomio 30:19 dice: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi apreciado hermano, si te has dado cuenta, Dios sabe que a veces no nos decidimos por lo que es correcto. Dios sabe que a veces es difícil para nosotros escoger lo que es correcto. Por eso dice, escoge. Él nos está dando la invitación, escoge la vida, escoge lo que es bueno, escoge lo que te conviene, escoge. Nos da la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge la vida, escoge esto que te conviene, escógelo. Y aún, a pesar de la invitación de Dios mismo, nosotros escogemos mal. A pesar de que Dios nos está indicando cuál es lo que debemos de hacer, qué debemos de hacer, al final hacemos lo que es nuestra propia voluntad. Es decir, utilizamos nuestro libre albedrío mal. Y mi querido hermano, recordemos que Dios es paciente. Dios es paciente, Él quiere que todos se salven. Él está esperando que aprendamos a escoger, a decidir, a utilizar nuestro libre albedrío correctamente. El día miércoles, el título es No es demasiado difícil para ti. La advertencia de lo que va a venir. El Señor Jesús a través de su palabra nos da las advertencias de lo que va a venir, lo que va a hacer la vida difícil que vamos a nosotros experimentar. Apocalipsis 14, verso 9 dice: Entonces le siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Mi apreciado hermano, su servidor no quisiera experimentar esos males, no quisiera experimentar esas cosas que menciona este capítulo de Apocalipsis 14:10. No, mi hermano. Por eso le pido al Señor Jesús que el Espíritu Santo me ayude a decidir, a utilizar mi libre albedrío correctamente. Porque mi deseo es vivir con el Señor por la eternidad. Y yo sé que ese es tu deseo también. Por lo tanto, mi hermano, utiliza tu libre albedrío correctamente. Escoge lo que es verdad, lo que te conviene en verdad, lo que es eterno. No te vayas por lo que es efímero y pasajero. Escoge por lo que es eterno. Cuando leemos Deuteronomio 39, dice: entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de la tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Y el verso 10 dice: si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Querido hermano, esa es la invitación. Y no es difícil aceptar esta invitación. El Señor nos está prometiendo que nos hará prosperar abundantemente en todas las obras de nuestras manos, es decir, en nuestros trabajos. No solamente eso, sino que cuando obremos y trabajemos, nuestro trabajo va a ser fructífero, va a ser con bendición. Solamente Dios nos está pidiendo que obedezcamos, que guardemos, que cumplamos sus mandamientos y sus estatutos que están en las Sagradas Escrituras. No es demasiado difícil, hermano. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos en las manos del Señor y que Dios con su Santo Espíritu nos va a sostener y mantenernos firmes en el propósito que hemos decidido de ser fieles a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio capítulo 30, verso 14, dice lo siguiente: pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que las guardes. Mira, dice el verso 15, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Mi querido hermano, una vez más, el Señor mismo nos está haciendo esta invitación. Él pone delante de nosotros, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres una vida de bendición? ¿Una vida de grandes cosas que el Señor tiene preparado para ti? ¿O quieres una vida de sufrimiento, de dolor, de muerte? ¿Qué es lo que quieres? Y el Señor nos dice entonces: escoge pues hoy la vida. Escoge hoy la vida. El Señor mismo nos está ayudando a hacer una correcta decisión utilizando nuestro libre albedrío. Deuteronomio 30:11 dice entonces una vez más: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti.
ni está fuera de tu alcance. Mi querido hermano, es que todo lo que nosotros podemos tener está a nuestro alcance. Cristo Jesús vino a morir en el Calvario, pagó nuestras deudas. Todo está pagado. Lo único que tenemos que hacer es decidir ser fieles a Dios, utilizar nuestro libre albedrío y decirle: Señor, te entrego mi ser, entrego mi vida, ayúdame a ser un hijo tuyo obediente en todas las cosas. Por lo tanto, mi hermano, las bendiciones de Dios vendrán en nuestras vidas de una manera especial, de acuerdo a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, dice 1 de Juan 5:3. Si amamos a Dios, entonces tenemos que cumplir y obedecer sus mandamientos. Claro, mi hermano, tenemos que amar a Dios, porque Dios hace tanto por nosotros, Dios hizo tanto por nosotros, y Dios hará grandes cosas con nuestra vida. Dios hará grandes y maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que reconocer el amor de Dios, tenemos que entregar nuestra vida, ser fieles a Dios aún hasta la muerte. Gracia, todo lo hizo Dios por nosotros y para nosotros, por gracia, por un regalo inmerecido. Lo único que debemos hacer es aceptar el regalo inmerecido y ser fiel a Dios y vivir por fe. Entonces, una vez más queremos leer Deuteronomio 32:39. Yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito. Yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Mi hermano, Dios es el único Dios creador. No hay otro Dios. Y ese es el título del día jueves. Esta es una cuestión de adoración. Tenemos que adorar al verdadero Dios creador. Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo, al observar el sábado, estamos reconociendo al Dios creador, al Dios que hizo todas las cosas. Y no solamente eso, estamos demostrando nuestro amor al Dios redentor, que vino a hacer la obra de recreación en cada una de nuestro ser. Deuteronomio 11:16 dice: pero tengan cuidado de no dejarse engañar. No se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Mi querido hermano, podríamos decir entonces: pero yo no soy idólatra, yo no me inclino, no me arrodillo ante otros dioses, ante dioses falsos o paganos. No. Pero mi hermano, recuerda que el pueblo de Israel estaba rodeado de naciones paganas que tenían prácticas que ofendían al Creador, y ellos deberían de tener cuidado y decidir ser fieles a su Creador. Pero hoy, la idolatría para nosotros, para este tiempo, es aún más sofisticada. La idolatría tiene formas diferentes. Por ejemplo, se nos presenta el humanismo en primer lugar. Y el humanismo simplemente es una forma de idolatría. Es decir, que el humanismo lo que busca es ensalzar y exaltar al hombre por encima de Dios. El humanismo enseña que uno es capaz de lograr ser feliz por sus propias habilidades,
que uno mismo tiene las capacidades y la inteligencia y toda la aptitud para lograr lo que quiere, que no necesitamos nada de exteriormente, que no necesitamos ningún poder exterior para lograr lo que queremos. Ese es el humanismo. El humanismo enseña que cada uno de nosotros somos como un Dios, que podemos transformar cosas. Ese es el humanismo. Esa es una forma de idolatría moderna que existe. Y lamentablemente, existen muchas personas que van tras esta forma de idolatría. Lograr la superación personal sin Dios. Lograr el éxito sin Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Este mensaje de adorar a Dios, al Dios único y verdadero, que fue dado para Israel a las puertas de Canaán, son también para nosotros. Adoremos al único Dios verdadero, al Dios creador. Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor, su Dios, es un Dios celoso, un fuego que todo lo consume. Y esta expresión, hermanos, se repite varias veces, que Dios es Dios celoso, que Dios es un fuego que todo lo consume, que vez tras vez el Señor quiere poner en la mente del pueblo de Israel, quiere poner en la mente de ellos, que no hay otro Dios más que el Dios creador, y que Él merece toda la adoración. Apocalipsis capítulo 13, versos 4, 8 y 12 vamos a leer. Y dice así, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por lo tanto, mi hermano, esta actitud de adoración a Dios para nosotros es una llamada de atención. Tenemos que buscar adorar al verdadero Dios. Tenemos que adorar al único Dios creador. Al final de los tiempos, habrán ideas, filosofías, pensamientos que nos van a desviar en nuestra verdadera adoración. Pero tenemos que poner en nuestra mente, utilizar nuestro libre albedrío, que solamente vamos a ser fieles al único Dios creador y a Jesucristo, que vino a esta tierra, se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, y que resucitó, y que Él pronto regresará por su iglesia, por cada uno de nosotros. Esta es la verdad presente. Israel fue tras dioses paganos y sufrió las consecuencias de su infidelidad. Hoy, esto es para nosotros un llamado también de atención. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a nuestro Padre Celestial, seamos entregados, consagrados totalmente a Él. No hay término medio. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versos 20, 21 y 22 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Del texto que acabamos de leer, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, Dios nos brinda muchas oportunidades y nos presenta eventos o episodios para hacernos reflexionar acerca de nuestra vida. Quiere decir que las cosas que nos ocurren, las cosas que suceden en nuestro entorno, no son por casualidad. Las cosas que se nos presentan en nuestra vida no son por casualidad. Es que Dios está llamando nuestra atención. Es que Dios nos está buscando. Dios quiere darnos la oportunidad de que escuchemos su voz. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús nos presenta circunstancias y cada circunstancia es como un llamado que Él hace a la puerta. La invitación de abrir llega a nosotros de diferentes maneras. Dice el texto, si alguno oye mi voz. Quiere decir que algunas veces vamos a escuchar un mensaje. Algunas veces alguien nos puede hablar del Señor Jesús. De alguna manera el Señor se va a comunicar con nosotros, va a utilizar personas, acontecimientos, algo. Dios quiere que escuchemos su voz, su palabra. Dios quiere que le escuchemos la invitación que nos está haciendo. Si alguno oye mi voz. Luego que nosotros escuchamos la voz de Dios a través de incidentes, episodios, circunstancias en nuestra vida, y decidimos abrir la puerta. Utilizamos nuestro libre albedrío. Reconocemos que el Señor nos está llamando. Reconocemos que Dios nos está buscando. Reconocemos que Dios está utilizando circunstancias, a veces tristes, dolorosas, pero Dios está utilizando circunstancias para llamarnos. Y decidimos abrir la puerta de nuestro corazón. Iniciamos entonces una nueva vida de comunión con Cristo. Cuando hemos abierto la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida a Dios, el Señor Jesús dice, entraré a Él y cenaré con Él. Mi querido hermano, cuando entregamos nuestra vida a Dios, nuestra vida va a ser diferente, va a ser mucho mejor. Dice, entraré a Él y cenaré con Él. Qué hermosa ilustración, qué hermoso cuadro. Imaginemos Dios junto con nosotros cenando. Cristo Jesús contigo cenando juntos. El cenar implicaba una unidad, tiempo de amistad, tiempo de confraternizar, tiempo de conocerse íntimamente uno a uno. Y Dios quiere conocerte más. Dios quiere saber de ti. Por eso Él dice, quiero entrar a tu vida, quiero cenar contigo, quiero estar contigo. Y entonces, tenemos que ser fieles a Dios y mediante su justicia impartida, venceremos. Podemos fallar algunas veces, pero el Señor quiere que nos levantemos y sigamos otra vez el camino. Porque Dios quiere al final que seamos vencedores. Dice el texto 21, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mi querido hermano, utilicemos nuestro libre albedrío y la utilicemos bien, decidiendo nuestra vida por Cristo Jesús. Decidamos ser fieles de todo corazón a Cristo Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso va a suceder con todos aquellos que utilizando nuestro libre albedrío
que escuchando la voz de Dios, decidimos entregarnos íntegramente, completamente a Cristo Jesús y ser fieles, siempre obedientes a Él. Apreciado hermano, ha sido un lindo tiempo en esta lección. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta otra oportunidad, su amigo y servidor Joel, con todo aprecio, que el Señor te bendiga.